Bien, muy buenas tardes. Soy Evelyn, ¿verdad? Vale. Yo ante todo quiero felicitar al Ayuntamiento de Valencia, al Museo de la Ciudad, a este Museo de la Ciudad, al Colegio de Arquitectos, a Paco Taberner, porque creo que haber hecho una historia de la ciudad durante tantos años es un mundo que no tiene paralelo, o sea, no tiene paralelo, no ha conseguido nadie. O sea, mi más sincera enhorabuena, porque me parece que es poner una pica en Flandes, ¿no? Bien, lo que vamos a contar nosotros es un proyecto de investigación que nació por casualidad, por absoluta casualidad. Yo estaba el año pasado, que era funcionario todavía, como comisario para una exposición sobre el 600 aniversario de la Generalitat Valenciana y había que montar una cosa en el edificio, en el Palau de la Generalitat. Y bueno, pues pedí la ayuda al Politécnico, a estos colegas, no porque queríamos escanear una serie de piezas que había allí que nos parecen interesantes. Bueno, a partir de ese escaneado de las piezas apareció una publicación que no está a la venta, no se ha repartido, no se ha presentado por cuestiones electorales, porque estamos en fechas electorales y no se puede repartir. Han dicho que la podía traer de todas formas, no es ningún secreto de Estado. Tampoco la política va a impedir que podamos contar las cosas. No, a mí lo que pasa es que ya casi se me han agotado los que traía, pero si a alguien le interesa puede pedir el PDF y se lo mandamos en PDF, que no es ningún secreto. Y si alguien protesta, peor para él, ¿no? Bien, allí nos dimos cuenta, y lo que intentamos nosotros era estudiar con categorías científicas un edificio que siempre se ha estudiado con categorías estilísticas, que si es gótico o el Renacimiento. Dices, es que no es ni gótico ni el Renacimiento, es las dos cosas y muchas cosas más, ¿no? Sobre todo son matemáticas, son juegos de matemáticas que la gente se está divirtiendo en el siglo XVI y se lo está pasando pipa, ¿no? Bien, pues todas las cosas que contamos en este librito, que es una cosa, sabe que tiene 60 páginas, es muy denso. Bueno, pues de repente nosotros tres nos enamoramos de una escalera. Supongo que es un poco ridículo, casi tendríamos que ir al psiquiatra, ¿no? Porque enamorarse de una escalera pues es un poco absurdo, ¿no? Y bueno, pues a partir de esa escalera pues empezamos a ver que esa escalera daba para más y luego pues ha venido pues esta conferencia y luego hemos visto que vamos a tener que continuar porque no nos queda más remedio. Bien, las escaleras a cielo abierto en los patios del Mediterráneo son frecuentísimas durante toda la Edad Media, desde el siglo XIII. Parece que las más antiguas están en la Puglia, son de la arquitectura federiciana, esta de Gioia del Colle, en Puglia, tiene incluso las mismas características que las de aquí, ya esos escalones resaltados, etcétera, ¿no? Eso, pues lo mismo sucede en la península ibérica, ¿no? Las escaleras se pueden hacer más estiradas, como está el Palau de la Generalitat de Barcelona, pueden estar más adornadas por las barandillas. De repente, aquí en Valencia, en el último cuarto del siglo XV, hay una revolución auténtica, una revolución científica, que es la que vamos a contar nosotros y que es la que hizo que nos enamoráramos de la escalera. Bueno, por supuesto, aquí está también lo mismo que hay por todo el Mediterráneo, pues aquí también están esas escaleras normales, digamos, que simplemente pues es un arco de apuntado o es un arco que está más lanzado, como en este de la Soleis, etcétera, ¿no? Bien, este es lo que de repente hizo que nosotros nos quedáramos sorprendidos. Una cosa que le hemos visto toda la vida, que todos ustedes la han visto con toda seguridad, y si no lo han visto, bueno, pues lo han visto en fotos, no si lo han visto natural. Bien, pues cuando se escaneó esta escalera, nos dimos cuenta que la bóveda es una bóveda cónica. ¡Ay, qué curioso que sea una bóveda cónica! ¡Qué cosa más rara, ¿no? Es una bóveda cónica. Bueno, aquí está el escaneo, que luego hablaremos más despacio de este tema, ¿no? Entonces, esas bóvedas cónicas vimos también que solamente entre los tratados de estereotomía que tratan de las escaleras, el único que trata de las escaleras de estas características es el tratado de Josep Gelabert, que es mallorquín, de 1621, y que curiosamente es un tratado que prácticamente parece que está hecho solamente con temas valencianos y con un librito valenciano que este señor parece que vaya pasando a limpio, ¿no? Bien, aquí le llama escalera capialzada, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que la documentación que está publicada
que ha publicado Mercedes Gómez Ferrer sobre las escaleras valencianas del siglo XV, pues había más escaleras capialzadas, de las cuales hablaremos ahora. Este tipo de escaleras capialzadas nos dimos cuenta que eran más frecuentes de lo que pensábamos. Por ejemplo, el Palacio de Catalá de Valderiola, la Casa de la Figuereta, que ha desaparecido, pero que tiene esas mismas características, la Casa Escrivá de Valencia, que está al lado de la Mudín, ¿no? Seguramente el Palacio de Mosén-Soleil, también desaparecido, pero que también tiene esas características. Y el que era importantísimo, el Palacio Borja, donde ahora están las Cortes, ¿no? Que la escalera ha desaparecido, por supuesto, ¿no? Pero tenemos el contrato, es un contrato que firma con Rodrigo de Borja, con el que luego será Alejandro VI, el maestro Pere Comte, mestre de pedra de la ciudad de Valencia, ¿no? En 1485. Ahí se dice expresamente que la escalera tiene que ser tapiazada y se dan otra serie de características por las cuales pensamos que además esta escalera pues tenía una arista en el primer ángulo que enlazaba con la parte superior, se dice concuda, dice el documento, es decir, que era muy parecido a lo que vemos de la Casa Mercader, y que tenía agujas con leones que soportan escudos, como los que vemos en San Jerónimo de Cotalba, en Alfauín, en una escalera también hecha por Pere Comte y también hecha para un Borja, ¿no? Es decir, que tendría una cosa muy similar a esto. Era una escalera muy importante. Esto tiene un eco del Mediterráneo, lo tiene en Sicilia, por ejemplo, el Palazzo Stelli de Palermo, el de Argomento Perolo en Jaca, son copias de lo que se está haciendo aquí en Valencia. No es extraño, hay muchos sicilianos aquí trabajando en la lonja con Pere Comte. Bien, después de enamorarnos de esta escalera, pues nos fuimos a respirar y se nos ocurrió ir al Palacio de la Bailía, que se enfrente a 100 metros, claro. Y entonces dices, horror, esto no tiene la misma geometría. Entonces, cuando estudias la geometría de esto, ves que la geometría es completamente distinta, ¿no? Entonces, ¿qué demonios es esta geometría tan distinta? Afortunadamente hay un documento impagable, es de 1502, es el Palacio de Alfonso de Aragón, obispo de Tortosa, que evidentemente si el obispo de Valencia vive en Roma, pues el obispo de Tortosa puede vivir en Valencia perfectamente y sin ningún problema, ¿no? Se tiene que hacer una escalera a la cual va a ir mucha gente, que el edificio es relativamente pequeño, ya ven que está al lado de donde estaba la iglesia al lado de la Plaza de Manises, muy cerca de la calle de Caballeros, de la iglesia de San Bartolomé, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues en 1502 tenemos un documento fantástico, como el del Palacio Borja, también descubierto por Mercedes Gómez Ferrer, en el cual se describe esta escalera. Y se dice expresamente que no va a ser capialzada, sino que va a ser engabuchida. Vamos a ver muchas más escaleras como esta. Por ejemplo, está la Casa de Bou, que está la que estábamos viendo antes, el Palacio de Mercaderes, de estas características también, el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, también. Y entonces, aquí dice que será cabalcada o engauchida. Engauchida es alabeada, ¿no? O sea, son geometrías que están discutiendo en los documentos y en los contratos. Al filo de 1500 están discutiendo de geometría. Fíjense que la de arriba es una escalera con una geometría muy perfecta del cono, y la otra pues es alabeada. Un alabeo es una cosa que el papel ese pues no se podía planchar, ¿no? Una cosa realmente compleja y complicada. Bien, ¿de dónde vienen estas historias, esta revolución que ha habido en Valencia? Por las fechas lo sabemos, no tienen necesariamente de la lonja. Están construyendo en esos mismos años exactamente el mismo maestro que está haciendo esos contratos, está realizando las bóvedas de la lonja. La lonja tiene una peculiaridad tremenda. Fíjense en las novelas de la Prementería. Son de una pieza que puede tener 1,5 metros fácilmente de largo. Esa piedra está hecha abajo, perfecta, apoya en 4 puntos que no son coplanarios. Aún no siendo coplanarios, la han subido arriba y ha ajustado perfectamente. No pueden estar subiendo y bajando las piezas. ¿Cómo han descubierto eso? Pues no lo sabemos con seguridad, tenemos hipótesis, ¿no? De hecho, en el Tratado de Chenabert parece que está indicando cómo se hacen esas cosas, pero desde el momento en que tú puedes ajustar 4 puntos no coplanarios en el espacio, ya, o sea, aquí en el papel, saber cómo van, subirlo y ponerlo en el sitio, el resolverlo eso en una escalera es fácil y evidente. A partir de ahí, la estereotomía
va a progresar muchísimo en las escaleras. Valencia va a exportar este invento, el primer sitio que lo exporta es a Francia. Arriba vemos una escalera de estas características que hay en Onteniente. Esta escalera de Onteniente, gracias a un maestro francés que está trabajando en Onteniente, aparece al poco tiempo en Toulouse. Es la escalera de los archivos de Toulouse, la que estamos viendo en la parte de abajo. Esta es la misma historia. De Francia va a pasar a Castilla, el Tratado de Valdelhuira está lleno de galicismos, es decir, no pasa directamente de la cultura de Valencia a Castilla, sino que es a través de Francia. Y bueno, pues ya parece que había acabado la Edad Media, que ya había acabado toda esta historia, pero vuelve a empezar. De repente ya no se necesitan hacer escaleras en los patios, sino que las escaleras se van a hacer en cajas, en la caja del edificio. Las primeras que parece que se hacen están en Orihuela, en el convento de Santo Domingo de Orihuela, y bueno, pues estos mismos inventos, esta misma capacidad de doblar y alabear las bóvedas, se hace primero en Orihuela, pero se expande por todo el territorio valenciano. Aquí vemos la Casa Ram en Morella, esta es la iglesia de Vilafranca, en Castellón, iglesia preciosa, una escalera fantástica, prácticamente de las mismas fechas que lo que estábamos viendo en Santo Domingo de Orihuela, en Santa María de Elche, en el Ayuntamiento de Alicante, y por supuesto se está haciendo aquí en Valencia. Y entonces aquí en Valencia hay unas piezas absolutamente extraordinarias. Por ejemplo, la primera que se hace en San Miguel de los Reyes, en caja. La segunda que se hace en San Miguel de los Reyes, a modo de escalera imperial, una proto-escalera imperial. Una escalera desconocidísima, fantástica, maravillosa, que hace seguramente Gilabert en el edificio de la aduana en Valencia, ya a mediados del siglo XVIII. ¿Y qué hemos encontrado con toda esta historia? ¿No? Aquí vemos un detalle de la escalera de la aduana, que es un episodio arquitectónico que dura 300 años, dura toda la Edad Moderna, que cubre todo el territorio valenciano, que lo hemos exportado, que es de las cosas más importantes que hemos exportado, pero que ahora todavía estamos utilizando siempre el vocabulario, nosotros nos hemos esforzado en hacerlo, el vocabulario que se utiliza en castellano o en francés. Entonces, bueno, tendríamos que hacer al revés, es decir, en Castilla o en Francia debería utilizar el vocabulario valenciano, ¿no? Bueno, parece que ya había acabado la Edad Moderna y ahora digo, les paso a mis colegas para que hablen. Bueno, pues no acabó. O sea, a finales del siglo XVIII vemos como en el Palacio Rubalcaba de Orihuela o en el Seminario de Segorbe, antes colegio de los jesuitas, se está traduciendo estas cosas de piedra a ladrillo. Bien, desde lo que ustedes están viendo aquí, cuando en el siglo XIX se hacen casas de pisos, se vuelve a hacer esto mismo, pero en casas de pisos. Yo vengo de mi casa, que está en el Paseo de la Pechina, ¿no? Y que tiene una bóveda pues, de estas del 19, ¿no? O sea, bueno, la casa ya no es del 19, es del 20, de los años 50, pues una bóveda de estas. Es decir, que muchos de nosotros estamos viviendo en casas con unas ideas que se inventaron a finales del siglo XV. ¿Necesitarán pasar las diapositivas? Sí, trataremos algunos aspectos técnicos en la medida de lo posible que ayuden a comprender al menos o a aproximar un poquito este proceso que ha comentado Arturo de las escaleras valencianas. En primer lugar, el hecho primero que hay que tener en cuenta, como bien ha dicho Arturo ya, es que el concepto principal, el concepto que hay que entender para comprender este tipo de escaleras es el arco. Las escaleras más antiguas o más básicas, dicho de otra manera, son aquellas que se resuelven como un arco, es decir, una serie de piezas que van volteando el espacio lo más sencillo posible. Y este es el caso de la escalera del Castillo de Petrés y de muchos otros que ha sacado además Arturo, localizados en todo el territorio de la Corona de Aragón, en toda la Europa y en toda Europa septentrional. Ese es el punto de partida de una línea evolutiva clara que tiene mucho desarrollo, tiene un particular desarrollo en el ámbito valenciano. La primera transformación que se ha comentado es aquella que comienza a ir más allá de la disposición de arcos, es la que llamamos capianzada o encapianzado o en valenciano antiguo capsalada. Este término aparece en documentación de archivo y aparece en documentación tratarística.
y se refiere a levantar una de las dos aristas, es decir, una de estas dos líneas está más alta que la otra, es decir, la bóveda forma una superficie inclinada y esta superficie inclinada describe el fragmento de cono. Esto, por lo tanto, supone un aumento de dificultad técnica y persigue liberar un espacio para permitir otros usos, como puede ser la situación de un pozo, una ventana, etc. Este es el caso de la escalera del Palau de la Generalitat, que es el más representativo, tanto por el tamaño como por el tamaño de los bloques, y algunos que van de lado a lado llegan a medir incluso los 2 metros, y la altísima calidad de ejecución. Esta escalera ha sido analizada con escáner 3D y de todo este proceso técnico se ha considerado una serie de puntos para proceder a la medición más exacta, lo más exacta posible. Y con esto definir todos aquellos parámetros de forma para comprender la obra. La escalera, como se observa, se estructura a partir de la línea que describen los escalones, es decir, de la propia función de la escalera, que es subir de una altura a otra. A partir de esta línea se traza paralela normalmente a un palmo, y a partir de esta una serie de arcos circulares, concéntricos en este caso, de los cuales el mayor toca la escalera en un punto para reducir esta distancia y así ahorrar todo el espacio posible en las zonas de rellenos. Estos tres arcos son arcos que tienen unos radios muy grandes, y el centro de estos arcos es un centro que queda, por ejemplo, en esta diapositiva fuera de la pantalla, y esto no es un tema menor. Quiero decir, este tema, esto pasa en las obras reales y se necesitará plantear alguna solución constructiva para no tener que llevar la cuerda para pinchar el centro a lo mejor a 15 metros. A modo de nota técnica, las dimensiones de los radios se pueden cuantificar en palmos, en pies valencianos, 3 pies son una vara son 4 palmos, y el sistema de medidas que se utilizaba, que es el de la vara de 92 centímetros es ligeramente más grande que la que se utilizaba en la época de la Ilustración del siglo XVIII. Esto es una tendencia y además forma parte de la investigación que se está realizando. Un análisis más detallado de la trata de este arco permite detectar que el problema de tener los centros alejados y unos radios tan grandes se debió de resolver con seguridad definiendo otros centros auxiliares más cercanos. Es decir, en lugar de irse fuera de la pantalla a trazar el centro, podemos venirnos a 3 puntos distintos más cerca y con eso resolver el problema. Además, esto lo hemos evidenciado detectando cómo hay unas determinadas juntas, unas determinadas líneas que parece que luego se han hecho unas correcciones y por lo tanto se ha decidido en un determinado momento que las piezas que hay en la parte inferior y en la parte superior miran hacia lados distintos. Este aparato técnico tiene una finalidad muy sencilla: simplificar el proceso constructivo y los problemas que acarrea el proceso constructivo. Por otro lado, conviene decir que este tipo de escaleras solo necesita de una traza generalizada, es decir, dibujando toda esta geometría superior y sabiendo el ancho de la escalera, bastaría para poder construir. El concepto principal que conviene tener presente además aquí es que las piezas, cada una de las piezas que componen esta escalera, son idénticas a las bóvedas de un arco, es decir, se necesitan una serie de plantillas, de patrones de corte, como si fueran patrones de corte para un traje, para una camisa, pues lo mismo para cortar la piedra. Para estos patrones nos definirán las caras de cada pieza que tendrán que permitir el contacto con la pieza contigua y que encaje correctamente. El siguiente paso evolutivo de las escaleras, y no hablo tanto en sentido cronológico como el aumento de la complejidad, es el de las escaleras que llamamos encaballadas, cabalgadas o, sobre todo me interesa más este término, engauchidas. Aquí la terminología aparece también en la documentación de archivo, en la documentación de los tratados, y la puesta en común de ambas es más complicada y ha dado más lugar a la confusión. No obstante, definiremos en primer lugar estas escaleras a través del ejemplo
a través de este ejemplo que es la escalera del Palacio de la Bahía. Observamos, como en la diapositiva como en el caso anterior, en la escalera del Palau, que hay dos aristas, una superior y una inferior. La superior es la que está en el lado exterior de la escalera y la que está en el lado interior es la que queda por debajo. Y hasta aquí, esta escalera es una escalera capiazada. Y así la definen, además, algunos autores, como Jalabert, que dibuja una escalera muy parecida en su tratado y dice que es una escalera capiazada, pero de otra manera. Es decir, es capiazada, pero es diferente. Es otra cosa, la podemos llamar de otra manera. En realidad no se trata de un caso como de la escalera del Palau. Esta es diferente, ¿y en qué se diferencia? Pues se diferencia en que aquí las dos aristas nacen del mismo punto. En el caso anterior observábamos como las dos salían de puntos distintos y en esta salen del mismo punto, y entonces esto supone un problema técnico bastante más potente, que hace que toda la superficie de la escalera esté retorcida. Y de aquí la utilización del término engauchido, engauchí. En valenciano, en catalán, engauchí significa una cosa torcida. Además, este término, en el engauchí, en el caso de las escaleras, los tratadistas no solo lo utilizan en el caso de las escaleras, sino en el caso de muchas otras tipologías, en bóvedas. Es decir, los tratadistas utilizan la palabra engauchí cuando quieren hacer referencia a elementos o a partes de elementos o a aristas o a piezas con carácter curvo, torcido o incluso irregular. Es decir, conviene comprender la utilización del término en el contexto del texto. Por eso, en el caso de la escalera que nombraba Arturo del Palacio del Obispo, dice, será engauchida y no capialzada. Sí, para diferenciar dos variantes de una escalera que las dos son capialzadas, pero una es así y la otra no. Por eso, de ahí está esta pequeña confusión. Centrándonos en el ejemplo que se muestra, la escalera del Palacio de la Bahía, analizaremos seguidamente las pautas geométricas que la definen a rasgos generales. La lista superior, observamos que no se trata, como en la escalera anterior, con un arco. Aquí se utilizan dos arcos que se enlazan. Y lo mismo ocurre con la arista inferior. La particularidad de esta escalera, además, como se ha comentado, que es lo torcido y lo irregular de esta superficie, que además es algo que se tiene que resolver constructivamente. Y aquí conviene decir que el método es el mismo, es análogo al que se utiliza en las bóvedas góticas, como también se ha referido Arturo. Aquí, por ejemplo, se diseñan unas piezas especiales para los arranques, para los apoyos de la bóveda. Estas piezas tienen una forma muy particular y han de estar cortadas de una forma muy precisa. Por ejemplo, todo este apoyo de aquí, o enjarje, también se puede utilizar este término referido a las bóvedas, tiene que definir todo un apoyo plano para poder colocar todas las piezas que van a voltear el espacio. La plementería o el grueso de la bóveda, por lo tanto, se tendrá que resolver, y en este caso se resuelve de la siguiente manera. Observamos que las puntas que definen todos los bloques de piedra son razonablemente rectas, todos los rectas que pueden ser en una obra que tiene 500 años, y convergentes, es decir, en una parte de la bóveda convergen en un centro, en este punto de aquí, y en la parte superior de la bóveda convergen en otro centro. En cualquier caso, definen una serie de planos, una serie de juntas como entre las piezas de un arco que estructuran toda la bóveda. Es decir, es un paso más, un aumento de complejidad más con respecto al caso que hemos visto anteriormente. Y antes de cerrar este ejemplo, conviene hacer referencia nuevamente a la correspondencia de las medidas obtenidas y de la metrología en pies y varas, como he dicho, ligeramente superiores las varas a las que luego serán puestas por escrito
alrededor de 150 años después, aunque este es un tema que se está investigando y que siempre da lugar a debate. Bien, pues para concluir vamos a analizar ahora brevemente las escaleras de la Edad Moderna, las más complejas del proceso, las que aglutinan toda esta experiencia del periodo medieval y hacen evolucionar el tipo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista compositivo. Creo que es importante referirse a los dos aspectos. Probablemente un núcleo importante de reflexión en lo que acontece a esta evolución compositiva, esta manera de entender la escalera como articulación del espacio, sea el monasterio de San Miguel de los Reyes, que es un edificio que sufre varios cambios de proyecto y que al mismo tiempo contiene dos escaleras muy significativas. La primera y más antigua es la de Joan Ambuesa, que se encuentra detrás de la iglesia, mantén la anterior, sí, sería la torre que aparece detrás de la iglesia. Está datada hacia 1580, se construye entre el 80 y el 82, y posteriormente se construye una nueva escalera en el patio sur que corre a cargo de Joan Cambra, 1601, y que se correspondería con el formato preimperial que está señalado anteriormente al muro. Esta escalera puede resultar muy llamativa desde el punto de vista espacial. De hecho, pues tuvo una importante impronta y un importante eco en su momento, pero desde el punto de vista técnico es muy sencilla. Es simplemente el resultado de disponer simétricamente dos escaleras góticas de patio tan características de los palacios valencianos como las que hemos visto anteriormente. Hay un segundo proyecto de escalera vinculado al anterior de Joan Ambuesa, que no se llegó a construir en este edificio. La escalera de Joan Ambuesa pasa, por favor. Bueno, esta sería la escalera de Joan Cambra, la que acabamos de ver. Adelante. Y esta es la del Patriarca, que es muy similar a la que construye Ambuesa en San Miguel de los Reyes. Esta escalera sufre varias alteraciones de posición en su proyecto inicial. Antes de construirse existe un proyecto anterior de Covarrubias y existe también un proyecto posterior al de Ambuesa, que lo que plantea es precisamente la construcción de otra escalera simétrica, estableciendo un doble núcleo, adelante, similar al que 200 y pico años después, allá por el 1758, construyó previsiblemente Antonio Gilabert en el edificio de la aduana, proyecto de Felipe Rubio, pero parece ser que la escalera podría corresponder a Gilabert, y que sería, pues, desde el punto de vista espacial más interesante. Esto es lo que respecta a los aspectos compositivos. Se trata de cuestiones, pues, muy avanzadas para los proyectos de su época en lo que respecta a la resolución de la escalera. Desde el punto de vista técnico, tenemos que decir que este tipo de escaleras, conocida en la documentación castellana como aducidas en cercha, es el término que emplea por primera vez Alonso de Vandelvira en su tratado. Aparecen documentadas en dos manuscritos, dos libros de trazas, dos cuadernos inéditos que no se llegaron a publicar, y en un tratado muy tardío que las trata de manera muy somera, el de Tomás Vicente Tosca en Valencia en 1727. Los tratados comentan la escalera, dicen que se trata de un proyecto muy complejo, muy difícil de entender, que solamente los grandes maestros pueden llegar a abordar, y no terminan de dar una noticia exacta que permita reconstruir su sistema de traza, aunque, bueno, pues leyendo entre líneas los textos, analizando los dibujos de manera complementaria de uno y otro, pues se puede llegar a una conclusión más o menos fiable, que es lo que hicimos en su momento Concha López y yo allá por el 2017, cuando estudiamos la escalera del Patriarca. Por favor, adelante. No nos hay un momento. Complementariamente a estos tratados de la Edad Moderna, cabría citar también el que ya ha mencionado Arturo, que se refiere a el tratado del manuscrito de Gilabert, que sospechamos que parte de unos papeles previos llegados desde Valencia hacia Mallorca, porque está repitiendo
muchos modelos, no me refiero principalmente a escaleras, sino a pechinas, etcétera, a trompas más propias de nuestra arquitectura, que es la mallorquina, y donde pues también advierte de la problemática que conllevan estas escaleras. Bien, del análisis de la documentación se desprende que se trata de un proyecto ya avanzado. En los modelos que anteriormente enseñaba Pablo y que se corresponden con aquellos formatos diseñados al final del 15, en el tardogótico, ¿no? en la transición de la etapa medieval a la etapa moderna, veíamos que todo el proyecto se realizaba sobre el alzado. Las propias juntas se definían a partir del alzado. En estos proyectos nos encontramos que se tiene en cuenta tanto la planta como el alzado. Y además se trata de proyectos tridimensionales, es decir, están pensando en un volumen, en un elemento espacial que hay que resolver a partir de la geometría, es decir, con un carácter pues, relativamente humanista, culto, y donde pues, se pretende dominar el espacio a partir de una serie de medidas esenciales. El problema se reduce a encontrar la difícil tarea de encontrar un trazado que permita armonizar una circunferencia tangente y una recta y que pase por unos puntos concretos. Este es un problema bastante complejo, que bueno, fue analizado ya pues, de manera similar, no es exactamente el mismo problema, pero de manera similar en la antigüedad, aunque muchos de esos enunciados no llegaron a resolverse hasta el siglo XVIII y que nuestros canteros resuelven de manera muy hábil recurriendo a simplificaciones. La simplificación pasaría por eliminar una de las incógnitas de la ecuación, que consiste en tomar como punto de partida, como dato, los radios de trazado de las curvas longitudinales en lugar de utilizarlo como incógnita, y a partir de ahí dejar únicamente como incógnita esos puntos de unión entre los radios de los distintos tramos. Esa sería una de las primeras particularidades. Y la segunda cuestión, la necesidad de unir diferentes curvas que también aparecen en las escaleras de un tramo del periodo medieval, pues la verdad es que había quedado resuelta ya con antelación en los tratados del Renacimiento que empezaban a proliferar, ¿no? Es simplemente el trazado de un carpanel, algo que por ejemplo Gelabert no conoce, pero que estos canteros conocen sobradamente, como al menos pues, nos demuestran las trazas que hemos podido obtener. El hecho de utilizar la planta implica una preocupación por la imagen global del elemento y una preocupación por el diseño de las juntas transversales y no solamente de la clarificación de ese alzado que se pretende obtener. En estas escaleras modernas, a diferencia de las anteriores, todas las juntas transversales son perpendiculares al muro. En las anteriores veíamos cómo quedaban inclinadas, ¿no? Inicialmente se jugaba en un cono, etc. Bien, hay otro aspecto a tener en cuenta, que es el de la problemática que conlleva la definición de la inclinación del lecho, la junta, la cara del sillar que tiene que tocar con el sillar anterior y el sillar posterior. Al tratarse de dos curvas distintas, jugamos con dos radios diferentes y eso genera un plano alabeado en el encuentro entre una cara y la consecutiva. Este aspecto es comentado ya por Philibert Delorme en el año 1567, aparece también en el Tratado de Porto, Van der Vira lo pasa por encima en su manuscrito y nosotros, por ejemplo, hemos visto que en el caso del Patriarca ya había sido resuelto en el año 1598, en Valencia ya estaba resuelto. No está tan claro si con anterioridad, falta por estudiar pues, Orihuela y algún otro lugar para poder confirmar esa cuestión. Bien, muy brevemente, pues ahora lo que voy a hacer es enseñar las tres escaleras fundamentales que tenemos en Valencia trazadas según este criterio: San Miguel de los Reyes, el Patriarca y la Aduana, para que puedan comprobar pues, el cumplimiento de todos estos aspectos. Esta es la escalera del Imperial, del
San Miguel de los Reyes. En el caso de San Miguel de los Reyes, todas las medidas de esta escalera se tomaron empleando como referencia determinadas dimensiones de la planta. Es una cuestión arbitraria como otra cualquiera, es simplemente un recordatorio, porque ya hemos dicho que ese arco es el dato de partida para simplificar un problema geométrico de muy difícil resolución. Bueno, vemos también el desarrollo de todas esas medidas. Adelante. Y bueno, pues aquí empezamos a detectar diferentes problemas que tiene esta escalera y que, por ejemplo, no tendrá la del Patriarca. En principio pensamos que esta escalera, la de San Miguel de los Reyes, fue construida todavía siguiendo los mismos patrones de construcción empleados para las escaleras medievales, que entendemos que tenía que seguir el mismo patrón constructivo que la bóveda. Es decir, en primer lugar se definirían dos cimbras que corresponderían con los arcos longitudinales y que serían el equivalente a los arcos de las bóvedas de crucería, y directamente in situ se trazarían las plantillas o se tomarían las medidas mínimas para definir las secciones transversales. Exactamente el mismo dibujo que hemos visto en la lonja de Valencia. Esto se aprecia perfectamente cuando se observan los diferentes problemas que tienen las escaleras, la dificultad que todavía se le está planteando al cantero para obtener con precisión esa cara transversal el lecho de la pieza, la cara del sillar que tiene que tocar con el sillar contiguo, etc. Sin embargo, pues son cuestiones que en el caso del Patriarca quedan perfectamente resueltas. Para mí la escalera del Patriarca es la más perfecta de su gama. En el fondo el Patriarca es una escalera que desde el punto de vista compositivo resulta muy interesante, pero desde el punto de vista técnico, aparte de su resolución, que es más perfecta, lo único que ha hecho es añadir un tramo adicional al trazado habitual de las escaleras tardogóticas, como pudiera ser la del Palacio de los Borja de Valencia. Bueno, aquí vemos cómo se van definiendo todas las curvas. Esto está publicado en un artículo en la revista Informes de la Construcción. Los radios en los que no nos vamos a detener, el proceso secuencial de traza de las distintas curvas, que deben de trazarse siempre desde el primer tramo hasta el último, porque los puntos se van obteniendo de manera consecutiva. Y por último, pues conviene detenerse un minuto en la escalera de la aduana, simplemente para detectar. Pasa. Siguiente. Ahí, quédate en eso. Sí, simplemente pues para detectar cómo, en este caso, Gelabert lo que ha hecho ha sido estudiar con detalle el mejor ejemplo valenciano, probablemente la escalera del Patriarca, y resolver la aduana como si se tratase de un ejercicio propio del director de la sección de arquitectura de la academia, donde los puntos de trazado de esos arcos coinciden con lugares concretos de la planta, donde todas las secciones transversales quedan perfectamente alineadas, una para atrás, y donde incluso consigue que se vea en verdadera magnitud la junta transversal de la propia dovela, que en este caso tiene exactamente el mismo radio que el arco de mayor vuelo, de mayor radio de la escalera. Bueno, es difícil explicar un tema tan complejo de 5 minutos, pero bueno, lo tendrán por escrito y siempre podrán profundizar más en algunos detalles. Y nada, pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Para el que no lo sepa, la aduana es el Palacio de Justicia y la escalera de las que estamos hablando no es por la que bajan todos los, o sea, que bajan por la escalera del Palacio de Justicia que aparecen en los telediarios, sino otras escondidas que eran las antiguas, las de verdad. Esa es una cosa ya de principios del siglo XX que no tiene nada que ver con lo que hemos contado. Convenía aclararlo. ¿Cómo pasan del dibujo a la materialización, al trabajo de la piedra?
Está claro que hay una fórmula geométrica, una fórmula geométrica que habéis sacado. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Dónde? ¿Con qué artilugio se monta para dejarla caer? Hay una cosa que se llama plantilla. Ya. O sea, O sea, tienes que hacer plantilla individual de cada una de las Sí, piezas. a ver, O una para muchos. Mira, esa pregunta me alegro que me hagas. Es interesante porque estos señores evitan el uso de escala, trabajan a escala real siempre. Ese dibujo lo han replanteado en la pared a escala 1:1 o en el suelo, sí, a escala 1:1. En el caso de las escaleras medievales, lo que hacen es trazar primero la curva longitudinal, la que tenemos pintado en azul en este dibujo, y eso lo transforman en una cercha, en una cimbra de madera, dos cimbras de madera, que son los bordes. Y a partir de ahí, en las escaleras medievales, esas dos cimbras son utilizadas como el equivalente a los arcos de las bóvedas de crucería, y van midiendo directamente con el compás y extrayendo las medidas que van pasando directamente a la piedra, y tallan por robot. Como mucho, obtienen la sección transversal de la dovela sobre el propio alzado, se elabora una plantilla, un vaivén, generalmente un vaivén, porque con el ángulo suficiente, y dibujan la cara de esa dovela y el resto de las medidas las trasladan. En el caso de las piezas del Renacimiento, lo que hacen es definir todas las curvas del borde del prisma. Mejor el 3D mío, el de colorcito. Sí, ya sé cuál dices. Más abajo. Ahí, ese. Se dibujarían, obtendrían todas las curvas que definen ese prisma, las dibujan en la piedra y la superficie se obtiene en asentimiento por pura habilidad del cantero a partir de esas curvas. Es decir, la superficie es la solución y no el dato de partida como generalmente se ha planteado por parte de los estudiosos de la cantería, ¿no? Que siempre han defendido que la cantería medieval es un trazado bidimensional de línea y el renacentista es tridimensional, ¿no? Yo creo que todo se hace a partir de línea y la superficie, sobre todo esta superficie tan compleja, alabeada, retorcida, son siempre una habilidad del cantero, son el resultado de esa habilidad. ¿Hay ajustes? Hay ajustes. De hecho, nos encontramos, por ejemplo, la escalera de Mou no la hemos traído porque hubiese necesitado una carretera para explicarla, porque las piezas están cortadas y recortadas y reajustadas in situ. El Palacio de Mou es el actual Instituto Valenciano de la Vivienda, está en la calle Correchería y la escalera está en el vestíbulo, se puede entrar y ver. De todas formas, de donde viene el modelo que hemos contado al principio, que son de las bóvedas de la lonja, que hay piezas que llegan a tener 1,5 metros de largo, esas piezas de 1,5 metros de largo tienen máximo de 20 centímetros de espesor. O sea, los 20 centímetros de espesor es contando con una capa de cal que hay encima. Es decir, que, o sea, es una pieza de 1,5 metros con 17 centímetros a lo mejor de espesor. Claro, labrar eso, y eso hay que labrarlo con toda exactitud, porque cuando lo has subido no lo vuelvas a bajar. En realidad, o sea, no es tan complicado seguramente cuando te pones a mirarlo. Bueno, esto no es tan complicado, ¿no? Lo que sí que es verdad que asombra, o sea, yo creo que nos asombra muchísimo, es la capacidad que tienen de tener toda la geometría descriptiva en la cabeza, ¿no? Yo siempre me acuerdo, o sea, cuando nosotros nos hemos puesto a estudiar arquitectura, tú también, ¿no? O sea, en el momento que pruebas la geometría descriptiva, ya te crees que eres arquitecto porque lo entiendes todo, ¿no? Entonces, estos señores lo eran, saben geometría descriptiva por un tubo, es una cosa increíblemente fantástica. Sí, saben mucha geometría descriptiva, pero hay que hacer un matiz. Intentan hacer fácil lo difícil. A nosotros nos gusta aproximarnos a estas escaleras desde el punto de vista intelectual, buscando soluciones complejas, y lo que nos encontramos es que ellos intentan siempre simplificar, hacer las cosas lo más sencillo posible a partir de su profundo conocimiento de la geometría y entendiendo muy bien dónde pueden simplificar el trazado geométrico sin que se note. De hecho, es un aspecto importante. La geometría descriptiva no existía como ciencia, es decir, ellos tenían conocimientos de cosas geométricas diversos y los aplicaban de forma práctica y como se les ocurría y como podían. No hay que confundir que no existiera la ciencia con que no tuvieran conocimientos, porque conocimientos tenían y muchos. Lo que pasa es que no existe esa visión científica o realizada. Es decir, esto no es un dibujo de geometría, esto es una traza que hace un cantero para construir una escalera. Y estas líneas no son
en la intersección de un plano con no sé qué, no, son las líneas que utilizan estas cuatro, estas dos azules y estas dos rojas y estas dos de aquí, estas se utilizan para coger el pedrusco, el bloque de piedra y ir tallándolo con respecto a esas líneas. Ese es otro matiz importante, porque están utilizando geometría euclídea, es decir, geometría plana. La geometría descriptiva es geometría de volúmenes. Pretende definir volúmenes dando la información de sus distintas caras, de sus distintos alzados, por medio de una descomposición ordenada de esa información. Es un proceso intelectual. Ellos utilizan geometría euclídea. De hecho, es un error estudiar todas estas trazas históricas desde el punto de vista de como si fuesen problemas de geometría del 19. No, es que son trazados esquemáticos, más o menos esquemáticos, que sirven para construir algo, para darle algo. Si no lo estudias desde ese punto de vista, dirás que tienen errores, porque desde el punto de vista científico pueden tener errores. Quiero decir, es un tema muy particular y que hay que conocer muy bien el contexto, y sobre todo el contexto profesional del operario que hace estos dibujos, estos trazados. Bueno, creo que Paco está nervioso porque hemos tardado 20 minutos en responder una pregunta. Iba a decir que la última, pero creo que no hay última, porque entre los alumnos, de Arturo, que están aquí y otros que no están aquí, pero que están por ahí sentados, podrían prolongar hasta las 10 de la noche seguramente interesantísimas elucubraciones sobre el tema. Y a lo mejor pues, tenemos que hacer un monográfico en otra ocasión, pero será en otra ocasión.